Así se arranca una sección, ¿no? Bien arriba y Marco ya revoleando las mechas desde el otro lado. Es tiempo del limpiador. No tengo las mismas mechas que Metallica en los 90 que... Pero algo es algo. O sea, algo, el cuello a esos muchachos. Algo hacemos. ¿Cómo estás, querido Marcos? Buenas tardes, noches. ¿Cómo andan tanto tiempo? Hace un montón no nos vemos. Te extrañamos mucho, ¿eh? Te extrañamos mucho. Espero que vos también a nosotros. Sí, se extrañó estar acá. Y aparte, no, arrancamos re pretenciosos, re osados, ¿viste? Dragones de 1000 cabezas, castillos. Progresivos por todos lados, ¿no? Los rockeros de los 70. Sí, justamente recién me daba cuenta que no nos vemos, creo que desde mayo, desde el 20 y pico de mayo, cuando hicimos una de Luca Prodan. Claro. Sí, porque este informe viene un poco con respecto a lo que pasó el 27 de mayo, cuando murió justamente Alan White, que fue el baterista más duradero que tuvo Yes. No el primero fue Bill Bruford, que después hace el gran pase del progresivo, que se va a Crimson, y bueno, viene este chico Alan White que venía de Imagine. No venía de una banda progresiva, pero venía de tocar en Imagine de John Lennon. La batería delicadita de Imagine es la de Alan White, que murió el pasado 27 de mayo a los 72 años, el mismo día que murió Andy Fletcher. Exactamente. Sí. Y había muerto alguien más, pero de acá, medio tirado a la cumbia por acá, pero no me acuerdo ahora. Pero había 3. No, ese mismo día murió también el actor. El actor, es verdad que era. De Buenos Muchachos. Ray Liotta. Exacto, exactamente. Ahí está, cualquiera. No, fue un día bastante duro, triste, porque fueron figuras de la cultura popular. Y, digamos, a partir, en realidad fue el 26 de mayo, y yo jugando un poco con esas cosas, me acordé que el mismo día que había muerto Alan White, baterista de Yes desde el 72 en adelante, que fue el que siempre apostó por la banda, cuando la banda quedaban 2 integrantes, él estaba siempre ahí con Chris Squire, bajista de la banda, mítico, como para hacerla resurgir en los 80, que vinieron acá por primera vez en el 85, tocando en Vélez, que tenían una ropa, por favor mírenlo en YouTube, digna ropa como para ir a correr a los bosques de Palermo un domingo a la mañana, pero de los 80, no de ahora. O sea, la gente se vestía muy mal en la década de los 80. O sea, es más vieja la ropa de los 80 que la de los 70. Porque a lo de los 70 volvimos, de alguna manera. Bueno, ya vamos a volver. Ya vamos a volver, tranquilo. Ya vamos a volver. Bueno, entonces ese día, el día que murió Alan White, se cumplieron 49 años del lanzamiento del mítico sello discográfico Virgin Records, que fue una discográfica muy independiente inglesa, de un tal Richard Branson, que hoy en día no es multimillonario por la industria de la música, sino por un montón de cuestiones más, que tiene que ver con la ecología. Ahora tiene cohetes cosas, a la luna. Una cara muy visible, la de Richard Branson. Y ¿por qué lo conecto con Yes? Porque el logo, casualmente, de Virgin Records, el primer logo que tuvo, no el de la firma que conocimos todos en la década del 90, sino otro como más psicodélico, volado, así de mucho bosque, lo hizo el mismo tipo que era la mano derecha de Yes en cuanto a los diseños, y que hizo el famoso logo de Yes. ¿Se acuerdan, no? El de la Y, como está escrito Yes, con letras muy lánguidas, muy holgadas, muy estiradas de alguna manera. Y ese señor era Roger Dean, o sea, Yes tenía como un mano derecha que le hacía las portadas, que le hacía los diseños, que le hacía los afiches, que era Roger Dean, que después es el tipo que le hace un juicio, por ejemplo, a la película, ¿por qué me meto acá si no me acuerdo el nombre de la película? Estas criaturas que tenían la piel azul. Avatar. Bien la descripción. Eran los lugares esos lugares etéreos, así, de mucho ensueño, eran los lugares que él pintaba y diseñaba justamente para Yes. Es el tipo que hizo Tetris, por ejemplo. El jueguito Tetris lo hizo Roger Dean.
Bueno, una historia maravillosa la de Roger Dean, que bueno, hizo el famoso logo de Virgin Records, y de hecho Virgin, que tenía su propia disquería en su ciudad natal, que era Londres, bueno, trabajaba Luca Prodan, Claro. a fines de los 70, cuando vivía allá, 78 por ahí, muy poquito tiempo antes de caer acá, a la Argentina, laburó ahí, y sí, el tipo estuvo en todas partes. La verdad que la historia de Luca, bueno, la otra vez la contamos un poco, es realmente de película. Y el propio capo de la discográfica, Richard Branson, que recién empezaba ahí, lo echó a Luca de la tienda porque, digamos, él siempre robaba discos. Había salido en aquel momento el simple y el disco de los Sex Pistols, el primer simple, el segundo que fue God Save the Queen. Y justamente ese día que yo estaba jugando un poco con esto, se cumplían 45 años de la publicación de justamente God Save the Queen, que los Pistols, o sea, tiene como una historia muy loca, que ahora la podemos ver un poquito en la serie Pistols, que la hizo Danny Boyle, el mismo que hizo Trainspotting, que hizo La Playa, de DiCaprio, por ejemplo, que es una banda. A ver, ¿qué banda comienza su carrera sacando una canción, una sola, un simple, un single, y en los próximos 7 meses no saca más nada y pasa por 3 sellos discográficos, pasa por 3 disqueras? Pero no es que va a tener 3 disqueras, sino que pasó por 3 sellos discográficos, porque los iban echando para poder sacar su bendita y segunda canción y un álbum. O sea, en octubre se van a cumplir 45 años del único disco que dejaron, que fue Nevermind the Bollocks. O sea, hubo una disquera que no sacó nada, claramente, en el medio. Sí, una disquera, Ion Records, que ahora lo iba a contar, digamos, ¿sí? No llegó a sacar nada. Tenía fabricado el disco, que eso hoy es de coleccionistas, sí, porque hay algún que otro roto, pero son hechos que no han vuelto a suceder. Y bueno, acá en los Sex Pistols primero pasó acá, que tan solo 5 días después de sacar esa primera canción, que fue Anarchy in the UK, ellos sacan Anarchy in the UK con nada más y nada menos que el sello EMI, la gran multinacional que tenía los estudios acá, que tenía a Pink Floyd, a Queen, a los Beatles. Bueno, hacen su primera aparición televisiva. Ellos sacan el simple, Anarchy in the UK, y cuando pasan 5 días, tan solo 5 días, y había un programa de televisión como muy conservador, muy tradicionalista para Londres y para las afueras de Londres, a las 5 de la tarde, que se sabe que las 5 de la tarde es una hora religiosa para todo británico, sobre todo para las tías, para tomar el té con la masita y demás. Bueno, que lo hacía un señor llamado Bill Grundy. Que era medio alcohólico, el tipo, que hoy en día, si ven el video, le van a dar 70 al tipo, pero en realidad tenía 45. Lo que pasa es que estamos hablando del año 76, donde realmente una persona de 45 años era un abuelo. Hoy en día una mujer o un muchacho de 45 años es joven. No es un pibe, pero es joven. Es joven. En aquel momento, digamos, el concepto que tenemos hoy de persona ya muy grande, que puede ser 75 años, ponele, o 70, bueno, en aquel momento ya era con 45 años. Entonces, iba a ir Queen a esa aparición televisiva en ese programa. Queen estaba ya realmente muy ocupado con Rhapsody Bohemia, con Somebody to Love, bla, bla. Entonces, nada, a último momento dan de baja la nota porque Freddie Mercury tenía, bueno, que ir a ver al dentista. Imagínense el trabajo del dentista con esa paleta. Así que, bueno, dijeron una hora antes se bajaron. Entonces EMI, la discográfica, dijo: ¿a qué banda podemos llamar para reemplazar? Y siempre, para que reemplacen a un grande de la discográfica, se buscaba una bandita que recién está empezando, claro, por el tema de los egos. Era su momento, era la oportunidad, sí, también, al mismo tiempo. Claro, así que dijeron: che, estos pibitos que acabamos de firmar hace un mes, hace 2 meses, que sacaron esta canción hace 5 días, nada más, ¿por qué no le damos un empujón? Nos lo llevamos, le damos un empujón. Entonces, la primera aparición televisiva de los Sex Pistols es ahí. Obviamente se encuentran con todo un catering que, si hubieran ido ellos, no se hubiera preparado. Era un catering preparado para Queen. Se toman todo, ni siquiera van ellos solos, van con el séquito de fans, que estaba Swix, la cantante de Suicide and the Banshees. Entonces, aparecen remamados. Esto está en YouTube, lo pueden ver, es mítico. Bueno.
y muy histórico, están todos los documentales habidos y por haber, es muy famoso, bueno. Entonces ellos van al piso, es en vivo el programa, y bueno, le toman el pelo al tipo, ¿viste? 21 años, los pibes enojados, no viendo futuro en Inglaterra, muy arrogantes, y en un momento, nada, no sabe cómo romper hielo Bill Grandi, no sabe cómo meterse en el vocabulario de estos pibitos que tenían 18. Entonces, en un momento Siouxsie, la cantante de Siouxsie and the Banshees, que no era de los Sex Pistols, sino que era del séquito de fans, le dice, nada, que como para romper el hielo, le dice, che, en mi casa siempre se ve tu programa a la tarde, y bueno, es un gusto conocerte, ¿viste? Porque en aquel momento la televisión era como inalcanzable. Obvio. Se veía, qué famoso, qué grosso. Entonces se lo dice como muy inocente, tenía 16 años, 18. Y Bill Grandi, que estaba borracho, le dice, como que saca el colmillo tremendamente, y le dice, si querés, pues, te muestro en los pasillos cómo es todo. A lo que Sex Pistols le dicen desde viejo verde, de puta, sorete, pedófilo, bueno, le dicen de todo, barbaridades, palabrotas que nunca se habían escuchado en la televisión británica, jamás se habían escuchado. Entonces, eso que palabrotas así en los medios de Inglaterra, que no habían aparecido jamás, bueno, supone ser un escándalo nacional, pero aún así la invasión ya concreta del punk rock inglés con los Pistols saliendo en la tapa de todos los diarios ingleses durante 2 semanas, y ahí se hacen famosos los Sex Pistols, y ahí se hace famoso el hecho de que todos creen que el punk empezó en Inglaterra, y no, venía desde Nueva York con los Ramones, con Television, con toda una historia que se fue membrando. Entonces, bueno, ese día la banda, que iba a ir, iba a ser Queen, ya lo contamos recién, y claro, ahí justamente ellos pasan de EMI, después, lo vamos a contar después, pero después van a Iron Records y finalmente lo sacan con Virgin. ¿Por qué los Sex Pistols, digo? Porque es muy loco que el punk odiaba las bandas progresivas, odiaba el establishment del rock en aquel momento, que eran canciones de 24 minutos, muy virtuosas, que realmente el pibe que le gustaba el rock decía, para ser músico, para tener una banda, tengo que ser como Steve Howe o como el Rick Wakeman, que se saben 20.000 acordes en 3 minutos y que son súper virtuosos, ¿viste? Como que no había una oportunidad para todos o para todas. Entonces, el punk odiaba eso, odiaba todo lo establecido, y es muy loco que justamente cuando se inaugura el sello Virgin, el logo lo haya hecho el diseñador del progresivo, que es justamente el género que odiaban los Sex Pistols, pero al mismo tiempo fue la discográfica que les abrió las puertas a los Pistols. Que la jugó por los tipos, porque fue la única que confió en ellos. ¿Y por qué toda esta historia? Porque, a ver, ¿cómo conectamos acá? Pantalla dividida. En el año 78, ahí mismo tiempo, las bandas del progresivo se tenían que adaptar un poco a simplificar, a la canción, al single, al corte de difusión, que ya no era el concepto, el disco, la obra, sino que era tu corte. Y 3 años después sería tu videoclip en MTV, que recién aparecía en MTV en el 81. Bueno, en el 78, justamente, la banda de Phil Collins, que era Genesis en aquel momento y ya era la banda de él, después de 10 años de carrera logra como empezar a convertirse en una banda popular, masiva, gracias a la llegada de un single, su primer single en su historia. Ellos no sacaban singles, sacaban discos, obras. Así se movía el rock en aquel momento, y más Genesis era una banda más de culto y era una banda más elitista. O te re gustaba o no te gustaba, no entraba la palabra diccionario, no entraba la palabra single en el diccionario de Genesis. Y eso pasa con la canción Follow You, Follow Me, que es como bastante interesante investigarlo, porque es como el embrión a lo que después sería Phil Collins. Se ve como esa fórmula de balada que tanto conoceríamos de Phil Collins después. Con esa canción Follow You, Follow Me, que salía en el disco Y Entonces Quedaron 3, del año 78, y cuando a una banda le va bien, esto lo he dicho en alguna otra oportunidad, lo hemos hablado, cuando a una banda le va bien, y más en la industria de la música de antes, de ese momento, es donde más tenían que laburar, porque había que
serle soporte a ese éxito tan buscado, con giras, con una agenda mucho más llena, con las giras, todo se agranda, todo se hace, porque el tren pasa una vez y vos lo tenés que soportar, no es que te relajás, no es que llegan los millones y vos te relajás, o por lo menos la primera vez que llegan. Entonces, su esposa ya estaba harta del tema de la gira, ya tenían 2 hijos, le dice, mirá, nunca aparecés, siempre desaparecés, siempre estás en la noche tocando de acá para allá, nunca estás presente. Entonces, le dijo que siempre desaparecía, y a Phil, por su trabajo, ella le dijo, puso un ultimátum, o la familia o la gira. Y era la primera vez que le pasaba a él. Después de 10 años de carrera, encima se le había ido el cantante 3 años antes, claro, y él era el baterista de la banda. O sea, era imposible. Y se había dado lo que no se había dado con la formación de Peter Gabriel, que era, era el cantante, digamos. Se sabe que cuando se va un cantante de una banda, es muy difícil resurgir. O sea, ¿era ese tren o ese tren? Olvídate. Claro, sí. Es muy complicado. Entonces, a él no le queda opción, aparte había peleado por eso desde los 18 años, y bueno, él se va de gira, la gira es la más larga de Genesis en aquel momento, la primera gira más larga, que es 9 meses, entonces cuando vuelve, va a su casa, y ella se había ido al otro lado del charco con sus hijos a Vancouver, Canadá. Uf. Entonces, el primer descanso que se toma Genesis en su vida, se lo toma por primera vez cuando tenían 10 años de carrera, y no se lo toman por una cuestión artística, se lo toman por una cuestión de amor, por una cuestión de Phil Collins, que es bastante, autorreferencial en las letras, sí, que cuando está mal de amor, viste, lo escribe, catarsis, es muy sensible el pelado. Entonces, el pelado sensible. Phil Collins le dice a los muchachos, amigos, esperen, estoy mal de amor, quiero recuperar a mi matrimonio, o sea, a mi familia, a mi mujer. Nosotros íbamos a grabar, porque era una banda que todavía se movía, ¿sabés cómo se movía, Sergio? Era una banda que todavía no se podía dar el lujo de, nos tomamos un descanso, nos vamos a una playa de Malibú, como hacía Zeppelin, ¿viste? No, era disco, gira, conferencia de prensa, disco, gira, prensa, todo el tiempo. Entonces ahí dijeron, bueno, nosotros veníamos de esta gira de 9 meses, nos íbamos a meter en un estudio, está bien. Voy a tener que cancelar unos meses, voy a tener que hacer un parate, hagamos un parate porque quiero ver si puedo recuperar a mi familia. Quiero ir a Vancouver, quiero a ver si funciona con ella. Andrea se llamaba la mujer de Phil Collins. Y Genesis iba a entrar a grabar a los Polar Studios de Estocolmo, Suecia. Después de que Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, le recomendara a Phil los estudios una vez que terminó de grabar ese último disco de Zeppelin, entrando por la puerta exterior, donde sale All of My Love, por ejemplo. Sí. Bueno, y ahí iban a entrar, ya estaban en el estudio, ya lo tenían reservado, se los había recomendado Robert Plant. De hecho, los estudios los había inaugurado de alguna manera Zeppelin, porque se habían abierto ahí en el 78, en el mismo año, y eran de ABBA, de la gente de ABBA. O sea, lo primero que se graba es, obviamente, temas como Chiquitita, de ABBA, y la primera banda externa a ABBA que graba ahí es Zeppelin, porque los ABBA los invitan. Es el disco del bar del año 79. Entonces, bueno, por eso no es casual que ahí dicen, bueno, teníamos el estudio y se va Phil Collins. Y ahí es cuando comienzan a salir los discos como solistas. Claro. O sea, de los otros dos eran Tony Banks y Mike Rutherford. Entonces se quedan ahí en el estudio y dicen, bueno, se va Phil Collins, a ver, hagamos algo para juntar un poco de plata mientras tanto, para sacar el vicio de hacer música. Y justamente, bueno, obviamente los grabaron ahí, que fue, por ejemplo, el disco de Curious Feeling de Tony Banks, del tecladista de Genesis, al mismo tiempo que el bajista Mike Rutherford, grababa su primer disco también como solista, el Magic Grip Days. Entonces, cuando Phil Collins, mientras tanto, que viajó a Canadá para poder recuperar a su matrimonio y no lo logró, bueno, cuando se va a encontrar con los muchachos le dicen, no, pero Phil, ahora estamos haciendo nuestros discos solistas. Estamos en otra, Phil. Queda medio echado y dice, bueno, me voy a laburar con otra gente. Participa en un disco de Camel, que lo hemos contado alguna vez, una banda británica muy buena, del progresivo también, y toca las baterías en el disco de casualmente un ex miembro de Genesis,
que había sido nada más y nada menos que el cantante, el líder de la banda, que él, Phil Collins, estaba reemplazando actualmente, que era el señor Peter Gabriel, que es la historia de el disco de la batería, ¿se acuerdan? Sí. O sea, el disco Melt, el tercer disco de Peter Gabriel, y no es menor el dato. Y me parece que vamos a tener que cortar y vamos a tener que hacer una segunda parte. ¿Cómo te gustan las segundas partes? Sí, si se puede. No te chiques. No es menor el dato porque fíjense cómo sin querer Gabriel, que fundó la banda, que se fue en el 75, una vez más, a ver, Genesis es la banda más enamorada, la banda más enamorada de parejas, romántica. Siempre los problemas fueron por temas de amor. Mirá vos, qué buen dato, ¿no? Claro, fíjense, acá lo bancaron a Phil Collins, cuando el tipo dijo, che, estoy perdiendo a mi familia, tengo un caso serio familiar, bánquenme. Claro, Phil Collins lo bancaron, pero 3 años antes, cuando Peter Gabriel fue el primero de la banda en ser papá, y que la mujer tuvo un momento muy crítico, muy delicado después del posparto, y la bebé también nació con un problema que casi muere, que bueno, a día de hoy igualmente vive, o sea, no pasó nada grave por suerte, pero estaban en una gira y Peter Gabriel decía, che, mirá, le tengo que dar prioridad a mi esposa, que está pasando un momento tremendo, a mi bebé, soy papá por primera vez, y están pasando cosas serias. Y los otros eran todos pendejos de 24 y todavía no tenían ni pareja, claro, ni hijos. Entonces estaban en el primer mejor momento de Genesis, donde había mucha demanda de giras, y los tipos lo ponen un poco entre la espada y la pared a Peter Gabriel. Le dicen, che, o la gira o tu familia. Tremendo. Y eso, obviamente, de entrada a Peter Gabriel no le gustó y por eso dejó la banda. O sea, a Peter Gabriel no lo bancaron, después, claro, todos empezaron a tener hijos y, claro, 3 años después lo bancan a Phil Collins. Pero siempre fue por temas de amor. Traidores. Siempre fue por temas de pareja. Pero Gabriel, que es tan genio, ex cantante de Genesis, es muy loco porque les allana el camino, les muestra el camino, claro, y el camino del éxito a su ex banda, porque lo convoca a Phil Collins en este disco para que toque la batería en un disco donde las baterías Gabriel, como baterista frustrado, querían que fueran tocadas solo con los cuerpos de tambor, con el redoblante, sí, y con el ton, nada de platos, que marcara el ritmo nada más. Y ahí justamente, bueno, pasa todo esto de el ingeniero Hutch Pagdan, la reverb invertida, que ahí, bueno, se va a dar lo de la batería de In the Air Tonight. Pero claro, paramos acá. Claro, paramos acá, nos imaginamos a Tyson haciendo la mímica, sí, en qué pasó. Que ya lo hemos hecho, ¿no? O sea, pasamos por acá, pero no estoy repitiendo la historia. No, está muy bien. Okay. El linkeador pero esto ya lo contó. Marcos, si algo tiene el linkeador es que linkea todo el tiempo, así que las cosas se cruzan todo el tiempo. Olvídate. Se cruzan, pero iban a pasar cosas nuevas por acá. No estoy vendiendo humo. No estás vendiendo humo. Un poquito, ¿eh? Estás vendiendo el próximo capítulo. Estás vendiendo claro, eso. Porque acá se venía lo nuevo. Porque a mí también ya me pudrió esta historia. Que hemos pasado por ahí. Pero se venía algo interesante acá. Bueno. Que lo vamos a dejar para, la semana que viene. Un clickbait nos está haciendo, ¿no? Nos está haciendo un clickbait. Sí, claro. Tremendo. Sí. Bueno, Marcos, querido, será entonces hasta la próxima semana o la otra. Después veremos cómo lo decodificamos. Pero nos queda la segunda parte de Virgin Records y la consolidación de Genesis. Así que será hasta la próxima, querido, sí, Marcos. Sí. O sea, la gente que por ahí dijo, a ver, nos hizo entrar acá y la salida no está. Sí, quédense tranquilos que entramos en lugares muy similares, pero la salida está muy cerca. Va a haber salida. Perfecto. Edu, teníamos otro para cerrar, pero como no llegamos hasta ahí, si te parece, vamos con In the Air Tonight. Sí, ¿Cerramos con ese? ¿Cerramos con ese? Timón. Ponemos In the Air Tonight de Phil Collins entonces para cerrar este linkeador. Primera parte entonces. Y ya venimos con Analía y todas las recomendaciones para madres y padres en estas vacaciones de invierno. Dale.